Léelo, penétralo en tu mente. En oleadas de placer, sin límites. Pensé que me ibas a regresar después de nuestra última discusión. No, iré siempre y cuando Armando me necesite. ¿Desde cuándo tuteas a tu jefe? No. Señorita Marcela, lo que yo quise decir fue señor Armando. Señor Armando. Y es que yo me comprometí con él a ayudarlo con su plan de negocios. Y si me voy ahorita sería como abandonarlo, como traicionarlo. ¿Usted me entiende? No. No entiendo cómo una mujer como tú pueda ser tan poco digna, tan alcahueta con su jefe. Y no te confundas, Beatriz. Tú y yo somos muy diferentes. ¿Ya? Sigue, continúa con esa porquería de libro. Tu asistente, Beatriz, es una igualada. No, ya, deja la intensidad. ¿Perdón? Ah, no, claro. Resulta que ahora la mala del cuento soy yo. Mira, esta niña, Beatriz, te llamó Armando. Sí, así como si nada. Te tuteó. Ella nos está igualando a ti. Tú te estás igualando a ella. Y de paso me estás poniendo en una situación muy incómoda. No. Tú deberías defenderme a mí, ponerte de mi lado. La voy a correr. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más? Yo no puedo estarte resolviendo los problemas que tú misma te creaste. Oye, ¿esta no es una escuelita? No, ya sé que no lo es. No sé. Pero entonces ya. Por favor, relájate. Estoy cansado de resolverte todos tus problemas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que me aleje de ti? Pues déjame decirte que lo estás logrando. Sí. Ay, no puede ser que estés celosa de Beatriz. Puede ser. No, obviamente que no. Bueno, pero entonces ya. Estoy cansado. ¿Puedo hablar? No, nada. Estoy cansado. Ok. Ya. Ay, pero es que imagínense. El marido recién llegado, reconciliados y de aniversario. No, mi amor. Ellos tienen que estar pasándola divino con su gordito. Ay, mana, ¿quieres que te diga algo? Es que hasta le tengo envidia. Nomás de imaginarme, es como cuando le gustas a un hombre y a ti te gusta un hombre y te revuelca toda por dentro. Y luego si tienen la oportunidad de echarse hasta un bailongo, así todos pegaditos, fundidos, y te pega y tú le puedes sentir hasta El alma. Ay, bueno, ya, niña. Bueno, ya, les des el alma. No, y luego hay unos que tienen una almota. Ya, Sofi, por Dios, no seas tan gráfica. Miren, francamente, a mí me choca cuando se ponen a hablar de sexo así de sobria. Ay, Enesita, no te hagas. Te chocará, pero te divierte mucho el tema. Porque siempre que nosotros platicamos de sexo, usted nunca se va. Te quedas ahí. Sí, tú, Inesita. Es más, deberías de darnos una cátedra de toda tu experiencia en el arte del amor. Ay, no, miren, a mí me dejan tranquila. Yo no les voy a contar nada de mis intimidades, ¿está bien? Ok, lo único que les voy a decir es... ¿Qué es? Que es mucho más bonito cuando dos personas están enamoradas. Pues yo con que tengas unas manotototas y unos ojotes. Ay, ya me sacrifico. Me sacrifico. Sí, todo grandote mejor. Pues yo no sé por qué nada más estamos haciendo castillos en el aire, manas. Aquí la única que come completo es Bertita. Las demás nos quedamos con un hambre. Ay, ya sé. ¿Y tú, Betty? Yo tengo mi torta. Sí, Betty, ¿tú qué tienes para aportar en este tema? Por algo está tan contento Nicolás. ¿Qué le habrás hecho? No, yo no sé nada de ese tema. Sí, ¿cómo? Mira nada más. Pareces ornitorrinco. Así no te voy a llevar a ningún desfile, de verdad. A ninguno. Hugo, ¿has visto a Armando? No. Lo tienes muy bien domesticado, ya no baja acá. En cambio ese, míralo. Mira nada más, reportándose con todas. Hugo, dime la verdad. No estará por ahí escondido como uno de tus modelos. Dime la verdad, Que Hugo. no, mi Marce, desde que se comprometió contigo, ya no les regresa ni la sonrisa. ¿En serio? ¿En serio? Ay, perdón por interrumpirte, pero es que no sé, últimamente me siento tan insegura.
Te entiendo. Estaba yo así con Fabio. Pero o me relajaba o cancelaba la boda. No, imagínate. No pienso cancelar mi boda por nada del mundo. Sí, no, por favor, relájate, porque si no, te vas a quedar para vestir santos. No. Y tan divertido que es desvestirlos. Tienes razón, sí. Me voy a calmar, voy a confiar más en Armando. Igual, no todos los hombres son iguales. Su piel no había sentido jamás el contacto abrasador de un hombre. Su cuerpo, puro, ya empezaba a sentir el despertar de su jardín. ¿Qué? ¿Necesita algo? ¿Estás bien? ¿Quieres algo, Armando? Betty. Llevo todo el día pensándolo y... la verdad, no sé cómo pedírtelo. Sí. ¿Qué? No quiero que lo vayas a tomar a mal, pero... ¿Tienes la carta que te di? Sí. ¿La qué? El documento donde firmé toda mi culpabilidad, ¿la tienes? No, sí. Es muy importante porque la tenemos que guardar en un lugar seguro. Si cae en manos de alguien que no está bien, pues es muy peligroso, ¿me entiendes? Ajá. ¿Sí? No. ¿No? ¿La tienes? No la tengo. ¿No la tienes? No, es que esa carta ya no existe porque la rompí. ¿Cómo? Pues así, la rompí. ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? Sí, así. ¿Cómo la ves, señor Oso? Yo creo que hicimos un muy buen trabajo. A ver, te voy a tomar la foto. Eso, mi oso. Ay, Betty. Esta carta es tan importante como para que la hayas tirado. Pero bueno, señor Oso, si Betty no lo hace, nosotros lo vamos a hacer por ella. Muchísimas gracias por su ayuda, señor Oso. Hasta luego. Bye. Ella supo con certeza que Raúl Antonio sería el dueño de su rosal primaveral. Ay, no, ya, Betty, por favor, porque no se quita esta calentura. Hola, Betty. Ay, ¿por qué estás tan sonrojada y como acalorada? ¡Ay, ya sé! ¿Estás leyendo el libro que te presté? ¿No? ¿Yo? No, ¿cómo crees? Yo ni he tenido tiempo. Ay, amiga, pero deberías buscarte el ratito. A ver, ese libro es demasiado importante, es un tesoro, es como la Biblia. Bueno, la Biblia del sexo moderno. Ay, es maravilloso. Oye, y así hablando de cosas ricas, ¿cómo te ha salido Nicolás en la cama? No, es que Nicolás y yo no hemos hecho nada. ¿Qué? ¿Cómo que no han hecho nada? ¿En todo este tiempo? Pero, Betty, ¿cómo te aguantas? A ver, es como, no sé, comprar la lotería, ganártela y no ir a buscar el premio mayor. Nicolás tiene el problemita. No es eso, es que no se ha dado. Pero, ¿él te lo ha propuesto? No, es que sobre todo que no se ha dado el momento. Ay, no, amiga, pero para algo así, cualquier momento es perfecto. Estén donde estén. A ver, pero yo lo que creo es que tú le debes dar señales. ¿Yo? ¿Señales? A ver, Betty, estamos en el siglo XXI. Las mujeres somos las que tomamos la iniciativa. A los hombres les encantan las mujeres atrevidas y decididas. Atrevidas y decididas. Atrevidas y decididas. Porque bueno, a lo mejor él no ha dado el primer paso porque no te ve dispuesta. ¿Has pensado en eso? A lo mejor él se frena porque no te ve como lista. Así que tienes que dar el primer paso tú. Ay, amiga, yo sé mucho de eso. ¡Ey! ¿Tú para dónde vas a esta hora? Es que tengo una cita, Marce, con un hombre que le va a dar un giro de 360 grados a mi vida.
De 180 querrás decir, Patricia. No, Marce, de 360, porque es millonario, generoso. 6 de 180 por... Olvídalo. Mejor, Sí, mejor Marce, déjalo si así. no sabes, mejor no digas nada. Por lo menos puedo saber quién es el candidato. Te diría, pero mejor no. Porque así no funciona, Marce. Los sueños no se cuentan hasta que se cumplen. Deseame suerte, por lo pronto. Suerte. Oye, ¿Armando está en su oficina? Yo qué voy a saber, Marce. Hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien. ¿Cuántas veces te he llorado sin consuelo? Y he despertado entre mis sueños en un desierto, ignorada. Tantas veces me he sentido invisible a tus ojos tan irresistibles que me miran y me atrapan. Sabes bien que yo vivo en ti. Cuando no estás, toda mi vida es un marico sin destino, sin por qué. ¿Qué voy a hacer si no me miras? Puede que todo sea distinto cuando sientas que el latido de tu corazón resuena en mí. Quiero decirte que aquí está. ¡Hola! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Ay, Nicolás, no sabes el gusto que me da conocerte por fin en persona. Ay, perdón, estoy muy nerviosa. Soy Patricia Fernández y a partir de hoy voy a ser tu mejor amiga en el mundo. Aquí a tus pies, lanzada y pecadora. No me atrevo a mirar tus ojos puros ni a tocarte la mano milagrosa. Miro hacia atrás y un río de lujuria me ladra contra ti. ¿Quién es esta mujer? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.